Celestial, Señor, yo te ruego con todo mi corazón que tú traigas, Señor, tu palabra, que tú traigas, Señor, el mensaje hermoso que tienes preparado para el día de hoy, Señor. Humildemente yo te ruego que yo no hable, que yo no diga nada en mi cabeza, sino que sea completamente tu palabra. Que traigas el mensaje bello y fuerte, Señor, lleno del calor de tu Espíritu Santo, Señor, para que sean transformadas las vidas, Señor, y que vayamos de gloria en gloria, Señor, cada vez más en una comunión linda, una comunión hermosa, Señor, con nuestro Dios, contigo, Padre Celestial, donde tengamos la presencia de tu gloria y la presencia de tu amor en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos el camino el día de hoy, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros hemos visto durante el transcurso de varios domingos, hemos estado hablando de varias series. La vez pasada hablé sobre los centuriones y vimos 3 predicaciones de los centuriones. La vez pasada también hablé sobre 4 mujeres de Mateo, ¿verdad? Que le llamé las 4 columnas y fue hermoso. Ahora vamos a hablar sobre una serie que yo le llamo las 6 palabras o las 6 expresiones o las 6 declaraciones que están en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos no es el Evangelio de Marcos. Marcos lo escribió y le pusieron el nombre de Marcos, pero es el Evangelio de Pedro. Fue el primer evangelio que se escribió. Y en este evangelio tiene una cosa muy diferente, tiene algo muy interesante que no tienen los otros evangelios. En este evangelio es donde nuestro Señor Jesucristo, y Pedro lo escribió y le dijo a Marcos que lo escribiera, 6 declaraciones que están escritos en su Biblia en el lenguaje hebreo. Son 6 palabras en hebreo o 6 expresiones en hebreo. Estas 6 expresiones solamente en el Evangelio de Marcos están todas. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué las puso en hebreo? Y yo me puse a investigar, y en aquel tiempo el lenguaje hebreo no era el lenguaje del pueblo de Israel. Era el lenguaje antiguo. Antes hablaban hebreo, ahora hablaban arameo, porque ellos habían sido deportados a Babilonia y ahí todos empezaron a hablar arameo, y cuando se devolvieron en el tiempo de Jesús, todo el mundo hablaba arameo. Nomás hablaban en hebreo para decir algo muy importante y solamente la gente que lo conocía, que era gente muy culta o gente que era bilingüe o trilingüe, ¿verdad? Porque en aquel tiempo hablaban latín, hablaban griego y hablaban también el arameo y todavía el hebreo antiguo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando habló el hebreo, no era el lenguaje normal, era para acentuar algo. Entonces, cuando yo estuve viendo, había en esas partes que él habló en arameo, fue para enfatizar, para decir algo muy lindo, algo muy importante. Y cuando yo me puse a leer, sí es cierto, dijo, aquí hay unos tesoros en estas 6 declaraciones. Y en estas 6 declaraciones vamos a ver cada domingo una, o cada miércoles, ¿verdad? Vamos a ver una por una cada una de las 6 declaraciones, porque tienen un tesoro escondido en cada una de ellas. Hoy nos toca la primera, que es Boanerges, porque en cada una de estas expresiones, déjenme les hago un resumito chiquito de cada una. Boanerges significa los hijos del trueno, y fue así como le puso nuestro Señor Jesús a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, porque de eso vamos a predicar el día de hoy. Talita Kumi es en hebreo, niña, a ti te digo, levántate. Y es cuando él resucitó de una manera, hizo un milagro muy bonito, es un milagro precioso. Eso, con el favor de Dios, si Dios quiere y nos da vida, lo vamos a ver el domingo que entra. Es un milagro precioso que él resucitó una niña. No hay cosa más linda en esta tierra que una niña, ¿verdad? Una pequeña mujercita, ¿verdad? Con todo el potencial que tienen las mujeres, el don de la maternidad, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de un amigo mío, bueno, no amigo, un maestro mío de psiquiatría, Galván Mesa, ya falleció hace muchos años. Él le ponía a todas las mujeres 10, a los hombres nos ponía puros 6 y todo eso, pero a las mujeres 10, dice, porque tienen el don de la maternidad, el don de la vida, dice. Entonces,
Talita Kumi encierra algo muy maravilloso, ¿verdad? Porque él resucitó una niña. El otro es Corbán. Corbán es, en una discusión ahí con los fariseos, él les enseñó el sentir de lo que uno como hombre le va a dar a Dios. Significa nuestra ofrenda, pero el significado más profundo es el regalo del hombre hacia Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver si Dios nos da vida. El otro es Efata. Efata es cuando nuestro Señor Jesucristo le dio la audición a un sordomudo. Bueno, era sordo y tartamudo, quiere decir que oía, pero con el tiempo se convirtió en sordo. Entonces, este sordo y tartamudo, cuando Dios le devolvió la vista, le dijo Efata, que significa ábrete. Y ese tiene un significado muy profundo de lo que Dios nos abre, ¿verdad? Porque tiene un sentido espiritual, para que nosotros podamos saber y conocer la voluntad de Dios. El otro es una palabra preciosísima, se llama Abba. Abba, en la palabra Abba está el misterio del reino. El misterio del reino. Ustedes saben por qué nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios y lo llevaron por blasfemo. Y Él nos enseña el Padre Nuestro, en el cual nosotros, no solamente Él, sino dice, todos ustedes son hijos de Dios. Y en esta palabra Abba quiere decir Padre querido, o papito, o mi Padre amado. Mi Padre amado. Nos enseña el misterio porque nos abre, nos convierte. El simple hecho de decir Abba nos convierte a nosotros en hijos de Dios. El reconocer la comunión que Dios quiere con nosotros y la transformación que Él quiere para nuestras vidas. Y al último, Elí, Elí, lama sabactani, que es muy profundo y es yo creo la más difícil de todas, la última que vamos a ver, es de la que siempre se predica en Semana Santa, pero es muy importante en esta declaración, es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es profundo, es interesante porque a veces nosotros estamos en este sentir y sentimos que Dios nos ha abandonado, pero si es nuestro Señor Jesucristo el que lo dijo, y si Él es Dios, es Dios mío, ¿por qué y por quién me ha abandonado? Entonces cobra otro sentido. Entonces esta es la importancia, la vamos a ver cada quien y en cada tiempo, pero vamos a empezar con Marcos 3:17 y vamos a ver lo que dice con la primera palabra, que es Boanerges, y con esta nos vamos a empezar con Boanerges, ¿verdad? Parece así los hijos del trueno y que no se puede sacar nada de esto, pero no, hermanos, de aquí podemos dar una enseñanza muy profunda para nosotros y para nuestras vidas, que va a transformar y que va a llenar de gloria nuestros corazones. Ahorita van a ver por qué. Dice Marcos 3:17. A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Saben que nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo su ministerio, que duró más o menos 3 años alrededor del mar de Galilea, en ese ministerio, Él siempre constantemente lo seguía una multitud, como de 5,000 gentes, era porque la gente sabía que se iba a sanar. Y sabía que se iban a arreglar sus problemas si estaban cerca de Él. Entonces siempre había multitudes, principalmente buscando la sanidad. De esa multitud había 200 personas, 200 gentes que constantemente lo seguían. Ellos eran los de siempre, los que siempre iban, los que siempre estaban. De estos 200, nuestro Señor Jesucristo escogió a 12. Los 12 apóstoles, eran 12 personas escogidas principalmente por Él para discipularlos, para enseñarles todas las cosas, para que ellos siguieran con el ministerio cuando Él no estuviera. Y de estos 12 apóstoles, Él tenía 3 amigos personales, de los cuales a estos 3 les quitó el nombre y se los cambió por otro. Eran Simón y los hijos de Zebedeo. A Simón le cambió el nombre por el nombre de Pedro, que significa piedra o fundamento. Y a los hijos de Zebedeo les cambió el nombre de Jacob y Juan y les dijo este nombre que se oye así medio raro, que es Boanerges, que significa los hijos del trueno.
Y los hijos del trueno se puede traducir como los hijos de la ira o los hijos de coraje. Hace muchos años hubo una telenovela mexicana que se llamaba Los Hermanos Coraje, ¿verdad? Sí, no sé si se acuerdan. Pues algo parecido, les puso Los Hermanos Coraje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parecían planchitas, ¿verdad? Con cualquier cosita se calentaban, o cerillos que no podía pasar a alguien rozarlos porque se prendían luego, o qué otra cosa podía. Bueno, pues tenían un carácter espantoso, para resumidas cuentas, y vamos a ver por qué. Digo, no quiero levantarle falsos a nadie, ¿verdad? Pero tenemos vamos a ver por qué les puso así Jesús. Vamos a ver Lucas capítulo 9 del 51 al 56. En Lucas 9 vamos a ver por qué les puso así. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, aquí los hermanos Coraje, Jacobo y Juan, les mandó Dios: vayan a la aldea y pídanse unos taquitos para llevar y ya. Unas cajitas felices y nos las llevamos y nos las comemos. Y cuando fueron y vieron que eran judíos, y los samaritanos y los judíos pues no se quieren, había un pleito. Ni los judíos trataban bien a los samaritanos, ni de allá para acá, ni de para allá para acá. Entonces, no los recibieron. O sea, no los maltrataron, no les dijo, no, simplemente no, ustedes no son. Y se vinieron tan enojados, y en ellos venía Jacob y Juan, que dijeron: Señor, que se mueran todos, mujeres, niños, todos, vamos a destruirlos. Pues si tú eres Dios y tú tienes el poder, tú nomás dinos y nosotros decimos la palabra y cae, como Elías, ¿se acuerdan en la Biblia? Bien. Y Dios, nuestro Señor Jesús, les tiene que decir: lo del Antiguo Testamento es otra cosa. ¿De qué espíritu están ustedes comiendo? ¿Del diablo o de mí? Del enemigo. Porque yo vine a salvar las vidas. Yo vine a sufrir por ellos. Yo vine a que me maltrataran. Yo vine a morir por ellos. Y ustedes quieren matarlos. ¿De qué espíritu son? ¿En qué bando juegan? Y pues dijeron: acá hay. Al sentir la reprensión, ellos se dieron cuenta que su actitud y lo que ellos buscaban no era lo correcto. Es muy triste nosotros que al convertirnos a nuestro Señor no absorbamos el Espíritu de Dios, lo que Él decía, y continuemos como cristianos siendo malosones, siendo corajudos, siendo feos, siendo que debemos de absorber el Espíritu de Dios. Porque ¿de qué espíritu somos? Debemos de perdonar. El sermón de monte ya se los había predicado, pero les entró por aquí, les salió por acá. Ellos seguían aborreciendo a sus enemigos. Sigue, porque hay 3 puntos. O sea, no nomás crean que fue eso. Vamos a ver el siguiente versículo, por qué Dios les puso así. Dice Mateo 20, del 20 al 28, para que vean aquí los hermanitos, los hijos de los hermanitos Coraje. Dice Mateo 20, del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: ¿no sabes lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo
con que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos a todos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiera ser algo grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, vuestro esclavo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. O sea, estos, los hijos de Zebedeo, dijeron, bueno, aquí nuestro Señor viene a poner su reino, vino a restaurar el reino de Dios, pero ellos estaban pensando en un reino allí en Judea. Entonces le dice el uno al otro, mira, tú vas a ser secretario de Marina y yo de Agricultura, y mar y tierra, y abarcamos todo. Tú a la izquierda y a la derecha, y entre hermanos, pues, ahogamos al pueblo de impuestos, ¿verdad? O sea, de aquí aseguramos nuestro futuro hasta la 3ª, 4ª generación, ¿verdad? Y quisieron dar lo que en la política se llama madruguete, creo que así le dicen, ¿no? Es sin que nadie se dé cuenta y haciéndose buzos, o sea, buceo, snorkel político, ¿verdad? Se fueron por debajo del agua a pedir hueso antes de que hubiera nada, antes de que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo venía a tener poder sobre la tierra. Su reino era de otro mundo, era el reino espiritual, y ellos ya estaban repartiéndose y pidiendo hueso desde antes. Aquí hay una cosa muy interesante. Ellos sabían que estaban haciendo mal y mandaron a la mamá por delante. Dijeron, vente mami, ven, no sabes, haznos el paro. Así dicen, ¿verdad? Sí, llega llorando y dile, ay, sí, sabes que toda mi vida tuve la ilusión de que mis hijitos fueran grillitos, que fueran políticos, ¿verdad? Y que tuvieran unos puestos muy importantes en el gobierno. Y yo quiero que el uno esté sentado a tu izquierda y el otro a tu derecha cuando tú llegues al reino, ¿verdad? Y él les dijo, cuando vio lo ventajosos que eran, obviamente los otros 10 se pusieron, ¿verdad? Ya se iban a imaginar, ¿verdad? Y yo creo que cuando se enojaron, dijo, no, nosotros no, mi mamá, ya ves cómo son, ya ves cómo son las mamás de uno, ¿verdad? Mamá cuervo, ¿verdad? Quieren ver, no, nosotros no, ni se nos antojó ni por aquí, no, si nosotros somos humildes de corazón, no. Y él les dijo, aquí es al revés. Si tú crees que para ser alguien grande aquí en el reino de los cielos se necesita elocuencia, capacidad, aquí eso te estorba. Eso es un defecto. El ser muy capacitado, no. Aquí el que menos tú piensas, el que es menos, el que menos puede hablar, el que menos puede, el que está así como más limitado, ese va a ser el mero mero. Ese va a ser el que va a hablar y voy a agarrar tartamudos y sordos y esos van a ser los que lleven la palabra, como a Moisés. Así funciona. Y tú ¿crees que vas a llegar como en que se llegan con soldados y se enseñorean de los puestos? No, aquí no. Aquí tú tienes que servir y tienes que empezar desde abajo. Y el que sea más humilde, a ese, el más sencillo, el más humildito, el que hace las cosas más tristes, las que nadie quiere hacer, ese va a ser el que esté encima de todos ustedes. Ese. Bueno, pues ya, segunda lección, ¿verdad? No hay que ser ventajosos, ¿verdad? Ni tampoco aprovechados, ¿verdad? Ni envidiosos. Pero falta la tercera, ¿no? Y esa vino la peor todavía. La peor. Apenas estoy empezando. Vamos a ver Marcos. Y esto es el egoísmo.
Marcos 9 del 38 al 50. Un poquito largo, pero nos vamos rápido. Marcos 9 del 38 al 50. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos siguió y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera, fíjense bien, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es que entres manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo los pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué lo sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El colmo del egoísmo. Si ustedes se van no a otra Biblia, no a otro evangelio, no a otro capítulo, ahí en el mismo capítulo 9, unos versiculitos antes, se habían todos los apóstoles juntado a quererle sacar un diablo a un pobre muchacho endemoniado y no pudieron. No pudieron. Salieron corriendo a hablarle a Jesús. Jesús, no podemos, aquí ya nos trae este. Entonces llega Jesús y le dice: ay, generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? ¿Hasta cuándo? Ya perversos. Bueno, los regaña y le digo: quítense y llega y saca el demonio. Se quedaron todos. Unos versiculitos, o no, ni siquiera capítulo, un versículo, ahí mismo en el mismo capítulo. Pero Juan ve a un chavo, un jovencito, que llega y saca diablos. Ese sí llega y en nombre de Jesús, se prende de envidia. Pues qué otra cosa. Y luego le llega y le dice: a ver, amigo, ¿dónde está fe de bautismo, credencial de apóstol, acta de exorcista profesional, todo ahí, échala, a ver, enséñame? Y le dijo: no, le dije, pues si yo soy de los que están atrás, pues yo vi como Jesús dijo y pues yo estoy haciendo lo que Jesús me dijo. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A quién le pediste permiso? No. Usted se me va de atrás y se porta bien. Y no ando orando por nadie, ni intercediendo por nadie. Pero después sintió feo. Dijo: no, pues le tengo que decir a Jesús, pues ya. Si no, le van a decir por otro lado. Le van a decir por otro lado. Y mejor voy y le digo: Señor. Ahí andaba uno, dice, echando en tu nombre demonios. Y yo le dije: ¿qué te pasa? Ya se lo prohibí. Pues le dije: tienes que ser apóstol, si no, no. Y le dijo: ¿y a ti quién te puso? ¿Y a ti quién te puso a ser juez y parte? El que habla en mi nombre y lo hace, está conmigo. ¿verdad? Y el que no va a poder, como ustedes que no pudieron. No va a poder. Y si él está pudiendo es porque sabe más que ustedes. Es una cosa increíble. El ministerio de liberación es donde nadie quiere estar, hermano. Es el más pesado, el más terrible. Yo nomás que alguien ande ahí. Yo luego me pongo detrás de mi esposa y le digo: órale.
No, es un ministerio pesado, feo. Se necesita mucha consagración, ser muy espiritual. Y aquí este Juanito que andaba sacando. Y ¿saben qué le dijo Jesús? Le dijo, este es un niño espiritual. Más vale que te amarres una piedrota en el cuello y te avientes al mar, si te atreves a hacer esto otra vez. ¿Tienes mal ojo? Agarra un cuchillo y sácatelo. Andas en malos pasos, móchate los pies. Más vale que vayas en silla de ruedas al cielo que brincando como vas al infierno. Vas a perder la salvación. Para los que dicen que la salvación no se pierde, no se pierde. El que se pierde es el maloso, que anda diciéndose que es cristiano y no lo es. Ese es el que se pierde. Dijo, vas a perder, te vas a ir al infierno. Voy, una regañadota, léala, espanto. Ha de haber llorado, ha de haber sentido mal. Y sí se sintió mal, porque Juan cambió. Juan no volvió a ser igual. Pero hay un suceso que hizo cambiar totalmente a Juan. Porque a Juan no se le conoce como el hijo del diablo, ni se le conoce como el corajudo, no. Ustedes ven que Juan cambió totalmente. Se le pone como el apóstol del amor. Lean sus libros. Él tuvo una percepción, él tuvo un cambio, tuvo una transformación. Esto fue un proceso para él. Él vio, y nosotros vean las 3 epístolas, unas epístolas donde nomás habla de amor, de cariño. Y tuvo una revelación profundísima, hizo el Apocalipsis. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Y para saber lo que pasó, pues tenemos que ir a lo que él escribió y lo que se habla en la Biblia de él. Y pasó un suceso muy importante. Nuestro Señor conoce nuestros corazones. Sabe que somos carne. Saben que metemos la pata. Pero Él ve la fe de nosotros. Y Juan tenía mucha fe. Y Él veía eso. Y entonces agarró a Pedro y a los hijos de Zebedeo y se los llevó a un monte. Dijo, vengan, necesitan ustedes ver algo. Y vamos a ver lo que sucedió. Vamos a ver Mateo 17 del 1 al 3. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Los llevó a tener una experiencia extraordinaria. Ellos conocían a Jesús en carne, no conocían a Jesús en gloria. Él tenía como Moisés, ¿verdad? Que estaba lleno de gloria, pero que se puso un manto para que no se viera la gloria y la gente no se asustara. Así Jesús se descubrió como Él verdaderamente es, el Cristo de la gloria. Y los llevó y se apareció a ellos como Dios. Y con Él estaba Elías y Moisés. Se quedaron espantados, impresionados. Fue una experiencia extraordinaria. Pero a Pedro no le cayó el 20. Porque cuando vio eso se puso de afanoso ahí, hacemos esto. Pero Juan no. Juan tuvo algo. Cuando tú ves una experiencia de gloria, cuando tú tienes en tu oración, si en la mañana llega y tienes esa experiencia y tienes la presencia del Cristo de la gloria, tienes que hacer 2 reacciones. O te pones todo afanoso como Pedro, que se perdió totalmente, o tienes como Juan, recibir algo que viene de Dios y que cambia tu vida. Porque Juan cambió. Y Juan cambió a raíz de esta experiencia. Él nos lo explica en su mismo evangelio que él escribió. Vamos a ver el evangelio capítulo 17 de Juan. Juan 17 del 21 al 22. Aquí está hablando Juan, porque el evangelio, eso es muy importante. El evangelio de Juan es totalmente diferente a los otros 3 evangelios. Los otros 3 evangelios se le dicen sinópticos porque son muy parecidos. El de Juan no. ¿Por qué? Porque él
tuvo la revelación de Jesús como Dios. Y en esa luz, él siempre, en esa revelación, él captaba las cosas que hablaba Jesús y las escribía, y los otros no. Por eso, en Juan 17 es una oración que Jesús hizo y que Juan, que estaba siempre pegadito a él, escribió. Y fíjense lo que dice Juan 17 del 21 al 22. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Está hablando de los apóstoles. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria, la presencia gloriosa de Cristo, la experiencia de estar en el Cristo de gloria, sucede porque yo leí en la Biblia, en los Eclesiastés, no sé dónde, decía que una estrella a otra estrella son diferentes en gloria, y cualquiera que haya estudiado sabe que hay estrellas gigantes y estrellas chiquitas. O sea, la gloria de las estrellas es diferente, la potencia de las estrellas. Y nosotros sabemos que la estrella que más conocemos es el Sol, que cualquier asteroide o cualquier cometa que pase cerca del Sol, ¿qué pasa? Incluso cuando pasan cerca de la Tierra o de Júpiter, los absorbe con mucho más si es el Sol. Si pasan cerca del Sol y se hacen uno con el Sol. Así es cuando se presenta la gloria de Dios. Cuando se presenta la gloria de Dios, uno abre su espíritu, y si uno abre el espíritu, ¡shum!, se hace uno con el Espíritu de Dios. Se hace uno, porque la fuerza de gravedad lo jala. Por eso dice en el Evangelio de Juan, es el mismo Juan el que nos lo explica. Dice: la gloria que tú me diste, Dios, yo se las he dado a ellos, para que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. ¿Qué hace? La gloria ¡fum!, nos absorbe. Si nosotros permitimos que eso suceda, si nosotros abrimos nuestro espíritu para que ¡pum!, la vida de Dios sea absorbida en nuestra vida. Es la vida eterna, es la vida de resurrección, es la experiencia. Por eso Pablo nos lo explica en una manera muy linda en 2 Corintios capítulo 3. En 2 Corintios capítulo 3 dice que esa gloria no solamente nos une, sino que nos transforma. Dice: porque el Señor, 2 Corintios capítulo 3 versículos 17 y 18, dice: porque el Señor es el Espíritu. Está hablando de Jesús, no está hablando de Dios Padre, sino de Jesús. Dice: porque Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jesús, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Jesús, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en gloria, en un proceso de paso a paso a paso a la imagen y semejanza de Cristo. Eso fue lo que le pasó a Juan. Él tuvo esa experiencia y lo buscó otra y lo buscó otra. Él se transformó. ¿Qué fue lo que sucedió? El día que crucifican a nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo salió como desperdigados. Pero Juan no. Juan se quedó. Digo, ¿por qué me voy a ir si Él es Dios? Si Él tiene la vida, ¿a qué le tengo miedo? Y no se fue. Y Él se quedó ahí hasta ahí. Era diferente. Porque la experiencia de la gloria, si nosotros la captamos, nos transforma a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso no tuvo miedo. Por eso escribió lo que escribió. Por eso, cuando en la última cena, Juan estaba acostado junto con él. Pues se sentó y él dijo, bueno, todavía no en el reino, pero ahorita sí. Y pum, se sentó a la izquierda, a la derecha de Jesús. Y ahí se junto con él. ¿Por qué? Porque él sabía que era su Señor. Él sabía, porque lo vio. Porque tuvo una experiencia, él lo vio en la gloria. Y esa experiencia de gloria nos cambia, porque actúa en el DNA. En el DNA. ¿De veras? O sea,
En 1 de Pedro, el otro que estuvo ahí, pero que después le cayó el 20, que fue Pedro, nos lo explica muy bien. En 2 de Pedro capítulo 1:4. 2 de Pedro capítulo 1:4 dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser, ¿qué dice? Participantes de su naturaleza divina. Nos hace, ¿cómo pudiéramos decir? Seres diferentes. Nos hace híbridos, ¿verdad? Nos hace mitad espiritual y mitad carne. No somos hombres, pero tampoco somos dioses. No somos Jesús, pero tampoco somos ya. Nos hace una nueva criatura, con una nueva vida. Cuando nos morimos, entonces nos despojamos como las mariposas se despojan de lo feo, y el espíritu va con Dios. Así funciona, ¿verdad? Así funciona la salvación. Esa es la salvación. Por eso Jesús le dijo: sigue portándote así y te vas a ir al infierno. No creas que porque levantaste el dedito ya te fuiste al cielo. No, tienes que ser transformado, tienes que ser tratado para que tu espíritu se haga cambio DNA a la imagen y semejanza de mi Hijo. Porque quien ve, cuando llegamos a su presencia, a quien ve en Dios es a Jesús, no a nosotros. Y si Él no ve la presencia de su Hijo, no vamos a ser aceptados. Señor, Señor, yo en tu nombre hice esto, el otro, hice el otro. No te conozco, amigo. No veo a Jesús en tu cara. Quítate, hacedor de maldad. Hacedor de maldad, apártate de mí. Ese evangelio no está escrito para los que no creen, es para nosotros los que ya somos convertidos. El sermón del monte era para gente que ya había levantado el dedito. Entonces, hermanos, Jacobo y Juan es un retrato de nosotros. Jacobo y Juan somos nosotros, hermano. No se hagan, ¿ya? No se hagan. Vamos a ver por qué les digo eso. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros. Él nos dio su vida cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, no nomás Juan y Jacob, todos vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿verdad? Guanerges, ¿verdad? Todos éramos hijos de la ira, todos, respondones y feos, ¿verdad? Lo mismo que los demás. Juan y Jacobo es un retrato de nosotros. Si no buscamos esta experiencia, si no nos levantamos a buscar al Cristo de la gloria, nunca vamos a ser transformados. Un ratito, unos minutos en contacto con el Cristo de la gloria cambia totalmente tu vida. Pablo, el hombre más malo y más peligroso de este mundo, perseguía la iglesia de Cristo, metía a mujeres y a hombres a la cárcel. Fanático, un loco, judío perfecto, nadie mejor que él. Iba a Damasco y un ratito, pum, con la presencia de Cristo, cambió su vida totalmente. Eso es lo que necesitas tú, amigo, tú, hermano y hermana. Un ratito con el Señor de la gloria. Y no te duermas como se durmió Pedro. Asústate como se asustó Juan. Absorbe,
búscalo en la oración. Porque tú no eres peor que Juan, ni mejor que Juan, ni peor que Jacobo, ni mejor que Jacobo. Eres igual que Juan y Jacobo. Y tienes la misma oportunidad